Con este acto simbólico para el arranque de la caminata, los reporteros gráficos, sumados a los periodistas, políticos, personajes del ambiente artístico y público en general, se empieza a pedir al gobierno nacional que esclarezca qué pasó con José Luis Cabezas, el reportero gráfico de la revista Noticias, asesinado en la madrugada del sábado. Queremos que se esclarezca, que el gobierno haga algo, investigue, no sé qué medidas puede llegar a tomar. O sea, yo como fotógrafo, no me interesa que traten de decir que están investigando algo. Este verano en Pinamar él no estaba haciendo nada. Estaba haciendo personajes, vidriera, los políticos jugando al fútbol. O sea, se descarta que estaba detrás de una investigación pesada, ¿cómo se dice? Este verano no estaba detrás de nada. Como dijo mi editor, él no estaba detrás de nada, estaba cubriendo, ya se iba el 10 de febrero a Buenos Aires. Fue un acto con la firma. Es una barbaridad, que no se puede creer que en este país haya un hecho tan aberrante, ¿no? ¿Pensás que se va a esclarecer? Yo creo que los argentinos tenemos que decirle al presidente, a todas las autoridades que se tiene que esclarecer. Digo, le demostramos además que no queremos de ninguna manera que esto quede en el recuerdo, ¿no? Digo, demostrás una vez más tu sensibilidad con tu presencia en este lugar, ¿verdad? Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo quiero una Argentina mucho mejor, lo digo todos los días. Y esto hace que la Argentina se parezca a Colombia, y nosotros no somos como Colombia. Acá nosotros tenemos un buen pasar, no teníamos hasta hoy estos homicidios, estos terribles episodios que ahora aparentemente para los argentinos son normales, ¿no? ¿Está haciendo lo suficiente como para esclarecer el hecho? No creo, porque no tenía que haber pasado. Pero de aquí en más creo que las autoridades tendrán que poner toda la carne en el asador y darnos la tranquilidad que merecemos los argentinos. ¿Qué le atribuís a esto? No, si yo supiera se lo diría a las autoridades.